preguntas, si me permites. Las que quieras. Si puedo yo contestar. Piezas juntas, has hablado de marketing y el magnífico manejo del marketing. ¿Dónde queda la leyenda negra? ¿La española? No, sí, contra. Contra. Bueno, la leyenda negra contra España es una muy bien orquestada campaña por parte de todos los que eran enemigos en su momento de Felipe II y de su imperio, que muy hábilmente utilizan las razones de enemigos concretos de Felipe II en momentos determinados, difunden esa obra, la difunden a la manera y en la forma que consideran oportuna para que sea más efectiva y da resultado. Es decir, estos son los pasos. ¿A quiénes buscan? A los que habían sido colaboradores de Felipe II que dejan de serlo. Es decir, ¿a quién buscamos? A los que conocieron desde dentro y pueden contar interioridades desde dentro. Que están agraviados con Felipe II. Evidentemente estuvieron dentro y ahora están fuera. Si están fuera, hay un agravio, por alguna razón. Después, esas obras se difunden y traducen sistemáticamente con un plan, claramente. Un plan que, en el caso de Francia, está después heredado muy claramente, que ese plan tiene que hacerse para construir la propia nación francesa, pero para devaluar el enemigo que siempre lo había sido, la monarquía española. Es por lo que Richelieu pone en marcha una magnífica campaña, que empieza por la Académie, por el sistema de las gazettes, que dan noticias sesgadas pero muy interesadas de lo que quiere la monarquía que se sepa, para reconstruir, para construir la grandeur, y al mismo tiempo para minimizar o atacar a los enemigos de Francia. ¿De acuerdo? Era algo que ya los holandeses habían hecho, que los holandeses sabían hacer. De manera que esas dos maquinarias, compararlas es muy interesante porque son muy, muy efectivas. No hubo maquinaria española, es decir, no hubo leyenda rosa, no hay una contraprestación, porque eso es lo que siempre los alumnos preguntan, ¿no? Pero bueno, ¿y no se daban cuenta? ¿Es que no percibían que esto era así? Sí, pero se hizo de una forma menos eficaz y con menos programa. Y sobre todo, cuando había que haberla acometido de una forma más seria, se optó por considerarlo una cuestión de segundo nivel. De esto hay que aprender, porque cuando hay ciertas cosas que se consideran de segundo nivel, bueno, esto es muy importante, pero esto es de segundo nivel, pues luego ese segundo nivel te da la sorpresa. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de... Por supuesto que el conde de Olivares se da cuenta y pone una maquinaria que no interesante, pero no comparable a la que había puesto en marcha Richelieu, pero interesante porque son parejas en el tiempo, ¿no? De manera que es interesante ponerlas sobre el tapete. Pero la difusión no es la misma, el programa, la sistematización no es la misma. Es muy, muy interesante, por ejemplo, el libro del Padre de las Casas, con los grabados, porque el libro del Padre de las Casas no sería nada sin los grabados de Debris, nada, que son una auténtica invención. Sí, esos españoles comiéndose a los niños por las piernas, esos tenderetes de indios que parecen piezas de carnicería, los hemos visto todos. Claro, eso es pura propaganda, pero totalmente efectiva, absolutamente. Desde los grandes grabados hasta los más pequeñitos, hechos para que los compren los que pueden comprar nada más que literatura de cordel. Y uno de ellos está ahí, y la gente se impacta. Bueno, la gente es gente, como somos hoy. De repente una imagen nos invade y nos llenamos de indignación y mira qué ocurre y qué pasa. Bueno, pues esos programas estaban bien diseñados por los holandeses, los diseñaron muy bien los franceses y no digamos nada los ingleses. Lo que pasa es que los ingleses, claro, ya en una monarquía parlamentaria, ahí ese es el juego de los Whigs, los Tories, haciéndose la contra. Es muy interesante ver cómo es la prensa de esta época, no podemos explicarlo, pero la prensa de esta época en Inglaterra es magnífica, y con dibujos, con lo que sale, estos grabados que hacen mofa
de unos parlamentarios, de otros, de Marlborough, ¿vale? Las caricaturas del gran capitán inglés en esos periódicos, ¿no? Bueno, es una gimnasia que no existe. No existe aquí. No existe. Y es porque en un momento determinado otros problemas se consideran más importantes. Materiales. Es decir, que tenemos este gran problema que hay que resolver, que esto es algo que hay que... ¿no? Pero siempre han existido, o desde luego en el siglo XIX han existido los ministeriados, es decir, vale, tenemos este problema, pero también este, y también este, cada uno tiene que atender a este, ¿no? Jerarquizarlos en momentos determinados, pues después nos puede poner ante una realidad que ya no seamos capaces de darle la vuelta, ¿vale? Que alguien sí se dé mucha cuenta de que la propaganda y el manejo de la opinión es algo muy importante y alguien haya considerado que eso es secundario y décadas después eso ya no se pueda dar la vuelta o sea de muy difícil solución poderle dar la vuelta. Sí. Sí, tengo una pregunta. Sí. Bueno, varias cuestiones. O sea, lo primero que me imagino también fue señalar la iniciativa, ¿no? Que la guerra de sucesión de Felipe V, o sea, bastante importante después de la batalla de Malplaquet, que es un éxito comercial, muy propagandístico también de los ingleses y Blenheim sobre todo, ¿no? Que también, o sea, creo que eso supongo que influirá, ¿no? En que Felipe V firme el tratado con los ingleses, oponiéndose a Francia, claramente, o sea, que es la que se queda fuera, ¿no? Y luego señalar también, o sea, que Felipe V hace una política, digamos, totalmente española, ¿no? Castellana en este sentido, que además luego se prolongará en las guerras contra Austria, ¿no? En el 17 invaden Cerdeña, ¿no? La paz no se firma hasta el 25, creo. Entonces, o sea, señalar eso, ¿no? Bueno, también y preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre Francia y España en este momento, ¿no? Las relaciones de Francia y de España evolucionan, claro, no puede, es que me centraba en una cosa y no podía contar tantas, y la guerra de sucesión es un conflicto, todos son muy complejos, pero la guerra de sucesión, que es un conflicto, yo insisto, es un conflicto global, es muy, muy complejo de explicar y de jerarquizar sus problemas. La posición de Felipe V con Luis XIV cambia y cambia muy pronto, en fin, estas cesiones que yo he estado contando están localizadas entre 1701 y 1703. Y a partir de 1705 las cosas cambian. Y las cosas cambian porque efectivamente se le abren los ojos a Felipe V. Se da cuenta de que sus propios intereses están peligrando porque Luis XIV está decidiendo por todos. La justificación que se da desde París es que está decidiendo por todos porque está poniendo el dinero. Esto en las cartas se lee, quién está poniendo la... Pero claro, no se cuenta cómo se han desviado la plata de Indias desde 1702 directamente hacia los puertos franceses. Lo que no se hunde en Vigo va para los puertos franceses, es decir, cantidad de cosas que no me ha dado tiempo a explicar. Entonces, a partir de 1705, la posición de Felipe V cambia completamente. Ello he estado a punto de traerlo y mira, ahora me estoy arrepintiendo. Un trocito de una carta escrita en 1707, donde Felipe V le dice a su abuelo que él es rey de España, que jamás va a renunciar a serlo, que lo es por la gracia de Dios, y que si él se salva, cree que eso será bueno para Francia, pero que si no, se salva igualmente. No me ha dado tiempo a explicar, porque no he podido, que mientras se está negociando este contrato de comercio entre los ingleses y Carlos III de Austria, Felipe V está de negociaciones con los holandeses. ¿De acuerdo? Es decir, porque Holanda se da cuenta de que Inglaterra está jugando a la suya. Y entonces Felipe V quiere jugar esa baza también. ¿De acuerdo? Y está en contacto. Y llegan a acuerdos y se negocia. Lo que pasa es que Felipe V no está dispuesto a dar lo que Carlos III de Austria dio. Es decir, los consejeros que siguen ahí, los consejeros de Indias, le dicen, esto sí, pero esto no, esto sí, pero aquello no. Es decir, hay cosas que no se pueden dar, hay cosas que no se pueden permitir. Y mientras que, claro, este tratado de comercio que yo he resumido muchísimo es, en fin, tremebundo, es efectivamente convertir a la península en una dependencia, como lo fue Portugal ya, por siempre jamás, pues no están dispuestos. A Felipe V le dicen, no, hasta esos extremos no se puede llegar. Pero Felipe V está negociando con los holandeses, que son los enemigos de su abuelo. Es decir, de él, pero de su abuelo. ¿Vale? Con los que está haciendo directamente la guerra. O sea que
hay un momento que es muy pronto, insisto, es 1705, donde se da la vuelta a la situación de seguidismo que había tenido Felipe V al principio. Hace un año y pico estuve en Liverpool y me encontré con el Museo de la Esclavitud. Y resulta que sin aparecer por allí negros, Liverpool ha sido el puerto más importante del triángulo del comercio de esclavos en el Atlántico durante un montón de tiempo. Entonces, este es el momento en el que arranca eso. Es la segunda mitad del 17, es decir... ya antes. Claro. En este momento ya, lo que pasa es que es la ebullición. Pero la gestación que es una gestación trabajosa, por eso me he tomado la molestia de explicarlo, porque es una gestación trabajosa. Es decir, es hacer, deshacer, pero tenerlo claro. Es decir, el objetivo está claro. Así que se hace, se deshace, durante medio siglo. Es que, tampoco me ha dado tiempo de explicarlo, pero es que en 1668 ya, los ingleses hacen una oferta a la corona española para convertirse en asentistas legales, como lo eran los portugueses. Y claro, se encienden todas las alarmas en el Consejo de Indias, pero bueno, ¿cómo vamos a firmar esto? Son los más peligrosos que hay en el Caribe. Hacen recuento y dicen, todos son peligrosos, pero los ingleses los que más. Desde Jamaica. Es imposible. No podemos dejar que esto se haga. Entonces le tachan al señor inglés que se había ofrecido para introducir 3.000 piezas oficialmente y legalmente en América. Es decir, bueno, si se está abriendo la puerta, pues ¿por qué no nosotros, que ahora no estamos en guerra? Estamos en una situación que no estamos en guerra. Luego ya sí, luego inmediatamente después sí, pero justo en los momentos en que no había guerra, los ingleses levantaban la mano y hacían sus ofertas. Ya has hecho una referencia antes al puerto de Barcelona como alternativa al de Cádiz y que eso se frustra. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo he explicado muy rápidamente, pero es verdad que las negociaciones de este tratado de comercio del que hemos hablado se hacen en Barcelona. ¿Por qué? Porque la corte del archiduque Carlos está en Barcelona, ¿vale? Es decir, el reducto representativo del archiduque Carlos está en Barcelona. Bien, los representantes, los políticos que representan al archiduque son catalanes en su mayoría. Es decir, los que saben de comercio y están ahí negociando son catalanes. Y esto es muy importante decirles, no quiero que se me olvide, ya Felipe V había hecho una oferta interesante en las Cortes de 1702 a los catalanes. Ha salido ahí muy de pasada, pero lo he puesto. Sí, pero aparte del villancico estaba Felipe V a su costa publica todos los, en 1702, en las Cortes de 1702, todos los fueros de Cataluña que no se habían reeditado desde hacía mucho tiempo, y como un gesto de que había aceptado todo eso en las Cortes de 1702, se reeditan todos los fueros con las nuevas preeminencias que se consiguen. Y una de esas preeminencias que se consiguen es que el puerto de Barcelona pueda enviar 2 barcos sin ningún problema, sin que haya que registrarlos en Cádiz, sin que haya que hacer nada, de manera directa, para convertir también el puerto de Barcelona en un puerto de monopolio con América. Esto se firma en 1702. Por eso, o digamos que se puede justificar lo del villancico. Es decir, porque en principio las oligarquías catalanas, en las Cortes de 1702, donde habían jurado obediencia a Felipe V, habían sacado muchos beneficios. Había algo que no habían conseguido, que era la cuestión de la insaculación, en fin, no voy a hablar de esto. Pero se habían obtenido muchísimas reivindicaciones comerciales, y esa era una de ellas. No había otro puerto en España que rompiera el monopolio con América. El monopolio estaba en Sevilla y Cádiz. Y no había otro puerto. Pero los catalanes en 1702 consiguen tenerlo. Consiguen que haya permisos de navío. Y Felipe V se da. Por eso, claro, esta indignación de monarca absoluto, cuando se habla de que acaba con los fueros y todas estas cosas. Claro, hay que leer esta cosa de los súbditos rebelados que me habían jurado lealtad y que luego me la negaron. Pone así. Claro,
le habían jurado lealtad y además él había negociado para que se le jurara esa lealtad. Que luego hay otros cálculos, hay una intervención directa de Inglaterra, se firma el acuerdo de Génova en 1705, ¿y con quién? Bueno, pues con unos plenipotenciarios que son comerciantes y que consideran que la alianza con Inglaterra y Holanda va a ser mucho más beneficiosa que la que mantienen con Felipe V. Es decir, y todo esto hay que contarlo en su justa medida. Y claro que la población general tenía una visión de los franceses bastante nefasta. ¿Cómo no la iba a tener si Luis XIV se había pasado 10 años bombardeando los territorios catalanes? Si había entrado en Barcelona, si había hecho tantas cosas, o sea, ¿cómo no? La población general, claro que sí. Pero aquí deciden las oligarquías. Las oligarquías deciden hacer esos villancicos. Las oligarquías deciden firmar en 1702. Las oligarquías deciden cambiar en 1705. Las oligarquías deciden. ¿Vale? Las oligarquías deciden. Esto también nos tiene que sonar. Bueno, que la diga, luego voy yo. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta comprometida? Bueno, puedo contestarla ahora. Como miembro de la Real Academia de la Historia y como experta de la época y de esas cosas. Como experta de la época, básicamente, porque como miembro de la Academia de la Historia yo estoy aquí como profesora de la ¿Tienes época. alguna opinión que se pueda expresar o alguna opinión fundada sobre la cierta tergiversación de la historia de 1713 se está haciendo desde Cataluña? Tengo una opinión como historiadora, como profesional, ¿vale? Que es la que voy a dar. No es institucional, ¿vale? Soy Carmen Sanz y hablo como Carmen Sanz. Nada más. Yo creo que hemos hecho avances extraordinarios. La historiografía española, de verdad, lo creo, desde hace mucho tiempo. Y hay que reconocer a los maestros de los años 50, que a veces se nos olvidan y no los quitamos. Bueno, pues los maestros de los años 50 hicieron muy buena historia también. Joder, en fin. Hicieron tesis en momentos difíciles, hicieron tesis magníficas. Dieron pasos adelante. Y la historiografía española ha avanzado muchísimo a la hora de aplicar método y poner el método por delante de todo. Es decir, los historiadores hacen historia con un método científico. Otra cosa es que nos dediquemos a las humanidades. Claro que sí, yo no quiero ser una científica. Yo soy alguien que se dedica a las humanidades, pero trabaja con método científico, ¿vale? El método científico te obliga a localizar las fuentes, a leer toda la bibliografía anterior que llegue a tus manos. Claro, habrá cosas que no lleguen, pero tienes que intentar localizar. Y a localizar las fuentes, a localizarlas todas. Y hacer después, los historiadores no sumamos documentos, no, interpretamos. Por eso estamos siempre sometidos a revisión. Pero el método te marca el camino a seguir. El método te dice que hay fuentes de las que no se puede prescindir, porque están, no puedes negarlas, ¿vale? Cuando lo que haces es sacar de contexto un documento, una fuente, y no tienes en cuenta nada más, cuando ignoras lo demás, cuando acallas lo demás, incluso cuando ya en el punto último tergiversas, estás dando pasos hacia atrás que son pasos casi de siglos. O sea, ese tipo de historiografía justificativa del poder nacional, ¿vale? Eso es algo que se hacía en el siglo XIX, ¿vale? Y que afortunadamente la historia seria, los historiadores serios, no trabajamos así, ¿vale? Y nada más. Yo creo que frente a otras cosas... Una declaración institucional también se podría haber hecho desde lo que dices que realmente, pues bueno, yo creo, y aquí... interesa menos, pero y sobre todo con esta historia de esa semana que ha habido de Cataluña,
ese coloquio tremendo. Aquí vamos a volver a la cuestión mediática. Después de esa semana, pasa que claro, ¿qué cosas interesan a los medios? Después de esa semana hubo un magnífico congreso en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que era el 7º Congreso de Historia de Cataluña, donde yo estuve, ¿vale? Y donde era muy interesante porque estaban todos, estaban los de aquel congreso y estábamos los demás, nosotros que no estábamos en aquel. Y hubo debate, hubo de todo, pero no salían los telediarios. ¿Por qué nosotros somos lo que somos? Es decir, yo en eso también quiero ser muy clara. Es decir, cada uno tiene su profesión. Yo soy historiadora y profesora de historia. Ni más ni menos. No una heroína. No. Hago mi trabajo. No me callo si me invitan a un sitio. Cuento esto mismo, lo cuento en Barcelona, lo cuento aquí, lo cuento donde me digan que lo cuente y ya está. Porque mi trabajo es hacer historia y dar clase y enseñar sin tergiversar. Otros tienen otros trabajos, deben asumirlos. Yo asumo el mío. Nada más. Y hago lo que puedo. Que me invitan a un congreso, donde sea. ¿Quieres hablar de esto? Sí. ¿O de esto otro? Puedo, vale, sí. En Barcelona yo no hablé de esto. Me dijeron, no, porque de la guerra ya se va a hablar mucho. Mis amigos de Barcelona, mis buenos amigos. Dijo, bueno, pues entonces, ¿de qué queréis que os hable? De teatro. Ok, de teatro, perfecto. De teatro cortesano. Del que se hacía en Barcelona y el que se hacía en Madrid al mismo tiempo, en 1703, cuando había 2 cortes en la península. Vale, de eso. Ok. Y yo lo conté. No te apuntaba a ti, perdona que te... No. La edad quizás, ¿no? No, perfecto. Pero no hay ningún problema. realmente hay conclusiones, hay actas, hay cosas a las que hay que dar salida. Y entonces nos está pasando como con la leyenda negra, que era secundario y se atendió a otras cosas más importantes que nos han hecho mucho daño. Claro, pero esa jerarquía, aquí ya estamos tocando cuestiones que no nos atañen solo a los historiadores. Nosotros estamos moviéndonos en unas... hacemos encaje de bolillos con nuestros proyectos de investigación. Nos ha nombrado antes Lola Herrero. Conseguir esas financiaciones exiguas nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, mucha justificación. Lo digo porque estoy en la justificación y estoy absolutamente enloquecida con la aplicación facilita del Ministerio, que se llama así, eufemísticamente. Y la verdad es que hacemos todo lo que podemos, utilizamos todos los medios que tenemos. La Academia de la Historia va a hacer ahora mismo, empieza un ciclo de conferencias que yo me incorporo al final porque me voy efectivamente a Nueva York, pero comienza un ciclo de conferencias sobre la paz de Utrecht. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuestro trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo? Cada uno tiene que hacer el suyo. Y hay que planificar. Y hay que invertir donde se considera que es importante invertir. Todos deben hablar cuando se invierte en una cosa o en otra. Vamos a ver, yo acabo de leer esta mañana que se ha hecho una exposición que ha costado €500.000 en Barcelona sobre la evolución de la Diada como celebración. Me parece genial, pero nosotros no invertimos, nosotros hablo de país, quiero decir, de país, no invertimos en esas circunstancias para difundir conocimientos que están ahí, es decir, que están en los libros. Era lo que decías, ¿dónde están? En los libros, no hay que hacer grandes esfuerzos, están en los libros. Entonces, estamos hablando de otra cosa que es planificación y que no es algo que nos competa a nosotros. A nosotros nos compete trabajar, nos compete historiar, nos compete publicar. Las cosas están dentro de nuestro esfuerzo, dentro de lo que podemos, con lo que nos dan. Organizamos congresos, hacemos cosas, pero con unas fuerzas exiguas, es decir, con medios exiguos. Falta la figura del maître à penser. Es tan normalito en Francia, por ejemplo, porque claro, de algún lado tienen que venir esos maîtres à penser.
de algún lado tienen que venir las ideas, y me parece que los historiadores, bueno, yo tengo una hija de historia moderna, estoy muy concienciada, pero realmente lo que me indigna es que efectivamente faltan estas grandes figuras, a lo mejor un Sabater o alguno de estos, pues, pero falta esas cabezas. Yo creo que la cabeza no falta, yo creo que no faltan, no. Es el manifestarlo luego. Claro que no faltan las cabezas. Pero manifestarlo con una estructura, porque los maîtres à penser tienen infraestructuras detrás, pertenecen a... Eso es así, eso no se puede negar. Yo he visto cómo trabajan los franceses, pues precisamente cuando he estado trabajando en la Casa de Velázquez y en otros sitios, y hay unas estructuras indelebles que no tienen nada que ver con los turnos políticos, absolutamente nada. Sí, esto se puede ver, en Inglaterra pasa igual, es decir, lo mismo. Es otro estilo, yo lo conozco menos, pero también pasa. Es decir, hay un plan maestro, que puede cambiar, pero hay un plan maestro. Y la razón por la que no existe un plan maestro en otros países habrá que analizarla. Los franceses lo tienen. Eso es evidente. Eso es evidente. Es decir, aquí cambia el presidente de la República y por tanto cambia el director de la Casa de Velázquez y por tanto cambia... Y hay cosas que no cambian. No cambian. La idea de mantener el contacto cultural, la idea de difundir una determinada imagen de Francia, que es intocable en un determinado nivel cultural. En fin, me da mucha envidia. ¿Qué voy a decir? Voy a decir otra cosa. Es así. Una pregunta, pero el tema ya se ha ido a otros derroteros, no sé, ya... Nada, la pregunta era sobre cuál era el papel, ¿no?, de los comerciantes españoles en el nuevo Tratado del Asiento, ¿no?, de negros, que los británicos evidentemente no tenían acceso a Guinea, ¿no?, eso está dominado por el dicho holandeses, británicos, etcétera, pero se hacían de intermediarios de alguna manera, o comerciaban, y también dentro de eso me gustaría que nos hablas un poco de cuál era la incidencia de la esclavitud en la península ibérica, en España, no en América, sino dentro de Castilla, por ejemplo. Yo ahora, si me preguntas por porcentajes, no te sé decir. Bueno, no soy capaz, porque no tengo la cifra en la cabeza. Pero sí que está claro que estaban más concentrados en el sur, y era normal, porque entraban más por allí. Es decir, no hay otra explicación más que esa, la geográfica. Y luego, los esclavos negros están muy valorados como algo exótico en los servicios domésticos de las grandes casas. Es decir, si uno ve los cuadros de costumbres de la segunda mitad del siglo XVII, igual que se pintan, perdón por la comparación porque sé que no es lo mismo, pero igual que se pintan loros exóticos, están pintados los servidores de raza negra, porque son igual de exóticos, es decir, es la misma cosa, es un bien suntuario. Así que eran bien tratados, no se les trataba mal, no tiene nada que ver con trabajar en la corta del azúcar ni nada de esto, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a la participación de los comerciantes españoles en los asientos, cuando se está manteniendo esta situación interesante de la época de los holandeses, cuando todavía no tienen el asiento, los españoles son testaferros en una buena parte. Y estudiando en los contratos después, cuando uno termina encontrando los contratos, yo tengo alguna declaración donde se dice, y todos estos negocios que hice por mi nombre en realidad están hechos con el capital de tal y tal. Es decir, que puedes identificar que trabajaron como testaferros. No solo lo hicieron los comerciantes españoles, también los franceses. Hay comerciantes franceses que luego se asocian en su momento con holandeses y que también eran testaferros. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a nuestra amiga Carmen. A vosotros. Esperamos que sea la primera de periódicamente vengas a vernos porque vale. Nos tendrás a todos aquí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.